Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza los conflictos en Nagorno-Karabaj y Medio Oriente. Hans Blix, a sus 95 años de edad, acaba de publicar un libro, Un adiós a las guerras, título paradójico dada la situación de crisis generalizada por la que el mundo transita. Hans Blix, uno de los suecos de más reconocimiento internacional, fue director de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, IAEA por sus siglas en inglés, desde 1981 a 1997 y después jefe de la Comisión de Inspección de Armas Nucleares de la ONU en Irak. Dirigió después el comité que investigó el ataque americano a Irak y que constató que no había habido armas de destrucción masiva en ese país, solo que el reporte llegó después de la invasión americana. En su nuevo libro, Blix sostiene que las guerras de invasión e intervención territorial pertenecen a la historia y que las nuevas modalidades son las relacionadas con la inteligencia artificial y la tecnología cibernética. Y sin embargo, la sangría causada por las guerras clásicas sigue. Solo tenemos que ver los sucesos de las últimas semanas, lo pasado en Nagorno-Karabaj y los terribles sucesos en Israel y Gaza, por no hablar de la continuación de la guerra en Ucrania. Empezando por Nagorno-Karabaj, el enclave armenio en Azerbaiyán, enclave que ya no existe. Un territorio habitado mayoritariamente por armenios que trató durante 3 décadas y varios conflictos violentos de obtener su autonomía. El enclave se sentía protegido por Moscú, sobre todo desde que Rusia instaló 2.000 efectivos de fuerzas de paz que no hicieron nada a mediados de septiembre pasado para detener la ofensiva relámpago azerbaiyana que recuperó el territorio en litigio, después de haberlo cercado por semanas e impedido la entrada de comida y provisiones. Más de 100.000 armenios, prácticamente toda la población del enclave, tuvo que huir hacia Armenia y sus líderes, algunos de los cuales era asociado cercano a Putin, fueron apresados y llevados a Bakú enfrentando graves cargos de terrorismo. Es indudable que esta operación relámpago se basó en un análisis acertado de la coyuntura internacional por parte del liderazgo en Bakú, un régimen, por cierto, profundamente autoritario, por no decir dictatorial. Azerbaiyán contaba con el apoyo turco y la probable o incluso tal vez promesa de la inacción rusa involucrada como está en su invasión a Ucrania, pero además se contaba con el descontento de Moscú con las posiciones de los líderes armenios cada vez más cercanos a Ucrania y positivos a un acercamiento a la Unión Europea. Y se contaba con la aquiescencia de la Unión Europea, dados los nuevos acuerdos de abastecimiento de gas sellados por la reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Azerbaiyán, que describió a Bakú como un socio digno de confianza. En efecto, la reacción de la Unión Europea a la ofensiva azerbaiyana fue de condena, pero sin ninguna medida de represalias, aunque muchos eurodiputados se indignaran y exigieran sanciones. Típica política de realpolitik de los líderes europeos, mientras los intereses inmediatos de la Unión no se vean afectados. ¿Qué importancia tienen 100.000 refugiados que, por cierto, no son ciudadanos europeos? El caso del conflicto Israel-Palestina es mucho más complicado y sí puede tener más implicaciones para la Unión Europea porque lleva en ciernes el potencial de un conflicto regional más amplio. No hay duda de que la ofensiva de Hamás en Israel es una atrocidad, una carnicería que no tiene justificación alguna. No tiene justificación, pero sí explicación por los ya más de 70 años de un conflicto que ha enfrentado a un Israel cada vez más seguro de sí mismo contra un pueblo palestino cada vez más débil, explotado, dividido y casi abandonado por sus aliados regionales que en los últimos años han preferido la regularización de sus relaciones con Israel que la continuación del apoyo militante a la causa palestina. Recordemos los acuerdos de Abraham, firmados en agosto de 2020 entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, a los que pretendía sumarse Arabia Saudita. La franja de Gaza era una olla a presión a punto de explotar y los avances en las ocupaciones israelíes de colonos y agresiones en Cisjordania caldeaban todo el tiempo los ánimos palestinos. Eso no quiere decir que los más de 2 millones de habitantes de Gaza estuvieran por la violencia y le hubieran dado carta blanca a Hamás
para llevar a cabo las atrocidades que cometieron. Por ello mismo, la respuesta israelí, el bloqueo total de Gaza y el total aniquilamiento de muchos de sus habitantes no tiene justificación. Las bajas palestinas a causa de estas represalias ya doblan a las israelitas y dentro de ellas hay cientos de niños sacrificados. El ejército israelí se prepara a lanzar una ofensiva por tierra y alerta que más de 1 millón de palestinos deben ser evacuados hacia el sur en 24 horas. ¿A eso le llama respuesta justa? Las consecuencias de esto serán, como era de esperarse, más conflicto, más odio, más represalias por varias generaciones. Se habla de que el gobierno israelí no sobrevivirá a esta crisis, pero por lo pronto ya neutralizó las manifestaciones contra sus reformas al sistema jurídico y logró un gabinete de unidad para dirigir la guerra. Se dice que Irán está detrás de la ofensiva de Hamás y es posible ya que Teherán también busca recuperar un frente árabe anti-Israel. ¿Cómo afecta todo esto al resto de los conflictos hoy día? Aún no lo sabemos, pero podemos especular que Hans Blix ha sido demasiado optimista y que aún reconociendo las características tecnológicas de las guerras, éstas se siguen dando en el terreno y cobrándose muchísimas víctimas. Tal vez no estemos al borde de un conflicto nuclear, pero las masacres y las barbaridades siguen yendo en contra de toda norma internacional apegada a principios de justicia, respeto y ética. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.